tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio que impulsa el movimiento ciudadano frente al cambio climático. Mi nombre es Henry Córdoba, soy coordinador nacional del MOSIC y en esta ocasión estamos contentos, además de retomar este proceso de diálogos MOSIC, que habíamos tenido una buena temporada el año pasado y ahora estamos retomando estos diálogos a propósito, especialmente, de que hace unos días se ha publicado el segundo informe, que es parte del trabajo del segundo grupo del IPCC, y en esta ocasión queremos hablar sobre esto, precisamente, qué nos dice este informe, y para eso estamos invitando, y hemos invitado particularmente la presencia de nuestro compañero Ernesto Ráez Luna, conocido dentro del MOSIG, él es parte del MOSIG, es un ecólogo con bastante trayectoria que todos siempre tenemos a bien escuchar cuando queremos hablar sobre los procesos internacionales y nacionales, de cómo se viene generando las principales ideas, conocimientos e información alrededor del seguimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas que se generaron a partir del Acuerdo de París y de los cuales particularmente desde el MOSIG y desde otras organizaciones hemos seguido con bastante interés en los últimos años. Y es por eso que en esta ocasión vamos a hacer este diálogo MOSIG sobre el informe del IPCC. Ustedes conocen que el IPCC es este panel gubernamental de científicos de Naciones Unidas que continuamente están generando información oportuna sobre la actualidad de esto que se conversaba hace 60 años como una cosa muy futura del cambio climático y que ahora, desgraciadamente y desafortunadamente, es ya una realidad. Ahora ya no hablamos ni siquiera de cambio climático, estamos hablando de crisis climática, estamos hablando de un escenario global de emergencia climática. De hecho, como ustedes saben, ya en el Perú se ha declarado la emergencia climática y que eso nos tiene que llevar como sociedad, a los gobernantes, a las autoridades nacionales, regionales y globales, a tomar posturas y acciones concretas, reales y actuales, sobre todo de lo que significa impulsar medidas de adaptación y mitigación desde los territorios para justamente hacer frente a esta realidad de la crisis climática. Quiero comentarles antes de entrar a conversar con Ernesto, que el informe del grupo de trabajo de 2 del IPCC, que se denomina Cambio Climático 2022, Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, fue aprobado el pasado domingo 27 de febrero por los 195 estados miembros del IPCC en una reunión de aprobación celebrada en formato virtual a lo largo de 2 semanas que se originó a partir del 14 de febrero. Mientras ustedes estaban celebrando el Día de la Amistad, los científicos a nivel mundial estaban ya entrando a discutir sobre lo que es este informe, y precisamente el informe del Grupo de Trabajo 2 constituye una segunda entrega de este sexto informe de evaluación del IPCC que se completará este año. Ustedes recordarán que en el pasado mes de agosto del año 2021 se presentó un primer avance del informe que ya mostraba temas de preocupación que han sido complementados en esta segunda entrega, pero que muchas veces esta información pasa desapercibida, sobre todo ahora que el mundo está hablando de guerras y el mundo está hablando de invasiones. Generalmente el tema mayor que debería ocuparnos a la humanidad como civilización, que es cómo afrontar la crisis climática, muchas veces pasa a un segundo, tercer y diría yo que hasta cuarto plano, cuando debería ser el punto de agenda esencial que nos convoque a la humanidad a tomar acciones inmediatas. Desde ya Ernesto nos acompaña. Muy buenas tardes, Ernesto. Muchas gracias siempre por estar presente en estos diálogos con el MOSIC. Hola Henry, buenas tardes amigas y amigos. Es siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, Ernesto. Yo me preguntaba cuando se sacó este segundo informe y todos tuvimos ocasión de empezar a mirarlo desde el lunes, me preguntaba si era válido considerar que este informe trae sorpresas o un nivel de preocupación por la situación de la crisis climática que se alerta, o era algo ya anunciado según como hemos venido haciendo seguimiento a los últimos años de las publicaciones que se hacían no solamente desde el IPCC, sino también desde otras organizaciones, colectivos y sobre todo los jóvenes, que muchos se vienen preocupando hace algunos años por esta situación. ¿Cómo evalúas tú esta entrega? Bueno, en realidad no hay mayor sorpresa. Este informe confirma, corrobora y reúne en un solo cuerpo, en un solo documento, la evaluación de los procesos y la evaluación de la situación climática social y ecológica en el mundo entero, ¿no es cierto? Y en ese sentido es un llamado más de atención, ahora con muchísima más urgencia que nunca,
respecto a los destinos del mundo. Ujú. Ahora dime, si uno tuviera que resumir para las personas que nos escuchan, sobre todo y que a veces no tienen tan en claro este proceso de los informes que genera el IPCC y a grosso modo las palabras con las que usan los científicos para definirnos cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente a nivel de afectación del cambio climático y a nivel de urgencias que necesitamos para responder, ¿cómo podríamos definir las principales conclusiones que se desprenden de este informe que ha sido publicado hace algunos días? Bueno, mira, lo más importante quizás que necesitamos recordar es que este informe adopta un enfoque fuertemente interdisciplinario, donde hace énfasis en la interdependencia que existe entre el clima, el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica y el bienestar de la sociedad humana. Y pone, el reporte se pone en el contexto de una serie de tendencias globales tremendamente preocupantes. Por un lado, la evidencia de nuestro consumo insostenible de recursos naturales, tanto de los recursos materiales como energéticos, la creciente y acelerada degradación de los ecosistemas, la acelerada urbanización. Las ciudades, debemos ser conscientes de ello, son inherentemente insostenibles porque en su territorio no son capaces de producir los recursos que consumen y que demandan. Entonces, generan espacios tremendamente grandes de captura de recursos y al mismo tiempo se convierten en enclaves de contaminación y de degradación de ecosistemas. Además, el reporte se refiere a la explosión demográfica, ¿no? Y hace un énfasis muy claro en las profundas desigualdades socioeconómicas que existen hoy día en la humanidad. Y que todas ellas interactúan hoy en día para generar un escenario tremendamente complejo y tremendamente preocupante, ¿no es cierto? Acto seguido, lo que hay es un conjunto de 14 hallazgos y recomendaciones que tienen que ver principalmente con que ya estamos viendo impactos adversos del cambio climático. El cambio climático dejó de ser una hipótesis o una predicción, ya está con nosotros. Estos prejuicios van empeorando progresivamente y de manera acelerada. Es decir, no es una progresión aritmética, no es el subir una escalera paso por paso el proceso del cambio climático, sino que cada vez se producen eventos extremos, más intensos, más frecuentes, más extensos. No hay ninguna parte del planeta que esté libre de estos impactos adversos del cambio climático y, sin embargo, aunque estamos todos en el mismo planeta, no estamos todos en el mismo bote. Los más vulnerables están siendo afectados de manera desproporcionada. Las naciones no industrializadas, las naciones del sur global, los pueblos indígenas, la gente más pobre, las mujeres, los niños, los ancianos, son mucho más vulnerables y están siendo mucho más golpeados por los impactos del cambio climático, siendo en general quienes menos responsabilidad tenemos en la situación, ¿no es cierto? Mientras que en el norte global, en los países industrializados, las personas siguen consumiendo energía de una manera completamente dañina para el clima, siguen agudizando la profundidad del trastorno climático y no están haciendo lo suficiente para mitigarlo, ni mucho menos para generar las condiciones de adaptación que necesitamos ante la evidencia y la inminencia de peores perjuicios. Yo creo que eso es fundamentalmente el mensaje del reporte. Y el reporte reconoce que hay una creciente, como tú mencionabas hace un momento, una creciente conciencia ciudadana respecto a la gravedad del problema, una creciente voluntad de las personas y exigencia de las personas a los gobiernos para que atiendan la gravedad de la situación,
pero y existen oportunidades de adaptación, existen oportunidades factibles, perfectamente razonables, para cambiar el rumbo de la humanidad hacia un acercamiento, un reencuentro con la naturaleza, para una pacificación de nuestras relaciones con la naturaleza, pero estas medidas que se pueden tomar están siendo adoptadas de manera muy irregular, muy heterogénea, muy débil, muy inconsecuente, muy incongruente por parte de las grandes corporaciones y por parte de las naciones del mundo. De modo tal que tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo, los riesgos solamente están aumentando, ¿no es cierto? Eso es lo principal, creo yo, que dice el reporte. Ahora, me permito citar, Ernesto, al presidente del IPCC, que ha dicho algo que nos debe llevar a una reflexión también muy global, pero también desde ciertos sectores de la sociedad, especialmente para los decisores políticos que muchas veces nos quieren tirar la pelota al resto de la ciudadanía diciendo nosotros tenemos cosas que hacer, pero en realidad la cancha está más del lado de los decisores de tomar decisiones trascendentales en torno a la meta global de reducir en 45% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030, según lo que decíamos el 2015 en el Acuerdo de París, ¿no? Y esto a veces queda un poquito hasta desfasado y corto, ese anuncio, pero el presidente del IPCC ha dicho de manera clara que se hace hincapié en la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas y más ambiciosas incluso para hacer frente a los riesgos de cambio climático. Y él ha dicho algo que parece ser un llamado de atención justamente a los líderes globales. Él dice que ya no es posible continuar con medias tintas y me parece que ese es un mensaje directo al centro de la decisión política. ¿Qué significado tiene esta alerta frente a los gobernantes en el mundo y quiénes son los que deberían tomar decisiones urgentes, Ernesto? Bueno, indudablemente así es la situación. El problema que tenemos es que la brecha de desigualdad social y económica entre los seres humanos nunca ha sido tan amplia como el día de hoy. El 1% más rico de la humanidad hoy en día consume, emite el doble, más del doble del carbono que emite la mitad más pobre de la humanidad. Y ocho hombres blancos tienen más riqueza que toda la mitad más pobre de la humanidad, lo cual es de un nivel de absurdo absolutamente increíble. Eso los convierte en personas que no le tienen que rendir cuentas a nadie, ¿no? Que hacen con su dinero lo que les viene la regalada gana. Uno de ellos está dedicado a construir cohetes para ir a pasear en el espacio exterior en este momento, sin importarle un pito las emisiones que eso genera, sin importarle un pito el impacto ambiental y sobre todo los seres humanos de sus aventuras, ¿no? Y este hombre profundamente estúpido, profundamente egoísta, tiene tanto poder que es imposible tocarlo, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad está definitivamente en esas pocas personas que han alcanzado un alto poder político, una gran capacidad de influencia económica en el mundo. Y lo estamos viendo en este momento con la invasión a Ucrania, ¿no es cierto? Que es una decisión de una persona en particular, el señor Putin, presidente de la República rusa, por hace ya 2 décadas, ¿no? Un dictador de libro de texto, ¿verdad? Un patriarca García Marquiano. Y esta gente es tan rica que está completamente blindada de cualquier impacto sobre sus vidas que pueda tener el cambio climático o lo que sea. Básicamente no viven en el mismo planeta que nosotros, ¿no es cierto? Así que tampoco tienen ningún incentivo para tomar las decisiones muy dramáticas, muy serias que tendrían que tomarse. Justamente con esto que tú me dices, yo recordaba mucho a José Saramago, ¿no? Cuánta falta nos hacen hombres como Saramago en este planeta cuando hablaba de esta inmoralidad de la acumulación de la riqueza, ¿no? El hecho más inmoral de la historia del planeta creo que es la acumulación de la riqueza y cómo eso hace que esta brecha se acreciente, precisamente como tú mencionabas. Ahora, en una respuesta que tú dabas al inicio, mencionabas esta
necesidad de volver a una relación con la naturaleza. Y precisamente en el informe habla sobre que se brindan nuevas ideas sobre las posibilidades que la naturaleza ofrece para reducir los riesgos climáticos y al mismo tiempo mejorar la vida de las personas. En más de una ocasión, tú has hablado, Ernesto, de que las soluciones para enfrentar el cambio climático no están en la tecnología como a veces pretenden hacernos creer, sino que las soluciones están en la naturaleza. ¿Cómo entendemos esto que es parte también de las recomendaciones que el propio informe menciona? Bueno, ya hace un buen rato que venimos insistiendo en el mundo que hace demasiado tiempo que estamos en guerra contra la naturaleza. Lo dijo el año pasado con toda claridad el secretario general de las Naciones Unidas. Estamos en una guerra suicida contra la naturaleza y eso tiene que cesar. Tenemos que quitarnos el chip de la cabeza de que somos una especie, la especie superior, el non plus ultra de la creación o de la evolución, ¿no es cierto? Y reconocer nuestra profunda y fundamental dependencia de millones de organismos vivos que todos los días fotosintetizan, todos los días producen los alimentos de los que nosotros dependemos, que cubren nuestro cuerpo por dentro y por fuera, y sin los cuales no podríamos sobrevivir. Los seres humanos somos absolutamente dependientes del resto de la naturaleza y estamos embebidos dentro, inmersos dentro del resto del planeta. Y tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de superioridad que no se sostiene de ninguna manera. Tenemos que entonces pacificar nuestras relaciones con la naturaleza. Y una vez que hagamos eso, empezaremos a caminar el camino de restañar el daño que nos hemos hecho y que le hemos hecho a los ecosistemas silvestres, y de empezar a vivir mejor, ¿no es cierto? Esta idea de que podemos acumular riqueza, de que todos podemos vivir bajo los mismos estándares con que viven hoy en día el promedio de europeos y de norteamericanos, es absolutamente una locura. No alcanza el planeta para eso. Por otro lado, vivir modestamente, vivir caminando, produciendo comida en el trozo de tierra al que tengamos acceso, gozando la belleza de la diversidad, la belleza de las flores, la belleza de los pájaros, rescatando nuestra amistad con las arañas a las que les hemos aprendido a tener tanto miedo, y a exterminarlas cada vez que las vemos. Ese es el único camino de solución al breque en el que nos hemos metido nosotros mismos. Y por supuesto, volviendo a adoptar el sentimiento de fraternidad y de solidaridad entre seres humanos que alguna vez tuvimos y que todavía sostiene a la sociedad humana, porque si no se levantara todos los días en la mañana la gente dispuesta a trabajar y a ofrecernos alimentos, a ofrecernos servicios de transporte, a ofrecernos cualquier otro servicio, si la gente no estuviera dispuesta a colaborar todas las mañanas, el mundo simplemente no podría continuar. Ahora, tú has hablado bien que en el informe se habla sobre las ciudades, ¿no? Cuando tú mencionas este reencuentro con la naturaleza, para quien vive en ciudad, que somos, creo que la mayor parte del mundo y en nuestro país, casi más de la tercera parte de los peruanos y peruanas vivimos en ciudades, y en el informe hace referencia justamente a las ciudades como puntos críticos de impactos y riesgos, pero también habla de que las ciudades pueden ser una parte esencial de la solución. ¿Cuáles son las alternativas desde y frente a las ciudades que debiéramos empezar a planificar? Porque sobre todo esta palabra planificación es la que nos ha faltado en un país como el Perú, sobre todo si queremos aterrizar más hacia lo nacional. Tenemos grandes ciudades como Lima, sobre todo, pero también están Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo, que han carecido de planificación. Y ahora nos cuesta, ahora nos pasa factura esa claridad en la planificación y sobre todo una planificación con sentido ecológico y de relación con la naturaleza. ¿Cómo podemos entender las ciudades ahora y hacia el futuro y qué relación podemos encontrar para las soluciones al cambio climático? Bueno, los científicos y las científicas que forman el IPCC tampoco son inmunes, lamentablemente, al paradigma tecnocrático, tecnolátrico, ni siquiera tecnocrático, sino tecnolátrico, ¿no es cierto? Es una religión la tecnología,
y al paradigma urbano, ¿no es cierto? Así que aunque han reconocido que las ciudades no solamente son lugares altamente vulnerables, sino que también son actores altamente vulnerantes en el caso del cambio climático, insisten en encontrar en la amenaza de las ciudades una oportunidad. Ahí yo creo que se equivocan profundamente, ¿no? Las ciudades, hay que ser claros y objetivos, son formas de organización de la sociedad humana completamente insostenibles. Las ciudades están condenadas a la extinción y ojalá que no sea una extinción tremendamente dolorosa. Las ciudades no son viables. El mundo tiene que aprender, la sociedad humana tiene que aprender a volver a vivir en pequeños asentamientos o relativamente pequeños, lo más dispersos posibles. Esta concentración, la aglomeración de personas en un solo lugar es completamente absurda. No tiene ninguna forma de ser sostenible ecológicamente, ni social, ni políticamente. Las ciudades salen del control social en un momento dado. Más allá de 2 millones de personas, ya nadie conoce a nadie, ya nadie saluda a nadie. Lo que se crea es una situación de incomodidad y desconfianza entre los habitantes, un rechazo a la cooperación Y más bien se una generan enorme... relaciones de competencia, ¿no? Sí, claro, sí, y además se vuelve mucho más fácil mentirle a la gente, ¿no es cierto? Porque quedas tan aislado de la realidad en una ciudad, las ciudades, sobre todo las ciudades de los países industrializados, están tan completamente encerradas en su burbuja que uno queda completamente desconectado de la realidad. Y las ciudades mismas crean realidades tremendamente injustas y dolorosas. No hay pobre más pobre que el pobre urbano, ¿no es cierto? Porque ha perdido acceso directo a los medios de producción, ha perdido acceso directo a la tierra, acceso directo al agua, y se ha visto obligado a vivir en zonas marginales, llenas de basura, contaminadas y sin áreas verdes. Entonces, las ciudades no tienen esperanza. Yo no les doy ni tengo intención de darles ninguna esperanza y no deberíamos, yo creo, insistir en ese mal mensaje que sale del IPCC. Ahora, Ernesto, si bien es cierto la CNDC o estos compromisos climáticos que se desprenden de las contribuciones nacionalmente determinadas contemplan acciones tanto de mitigación como de adaptación, cada vez parece desgraciadamente más palpable que es mucho más urgente impulsar medidas de adaptación porque entendemos que la mitigación difícilmente está siendo llevada a cabo por los estados que siguen en una lógica de mantener el sistema productivo y de consumo que tenemos. Entonces ahora pareciera que la adaptación parece ser lo más urgente. En el caso del Perú, Ernesto, para aterrizar ya a lo nacional, ¿qué tareas crees que debemos asumir desde el gobierno y desde la sociedad para hacer frente a esto que parece es absolutamente inevitable y que sobre todo, como tú has dicho, las personas más vulnerables, en el caso de los peruanos y peruanas, son las que más van a sufrir las condiciones? ¿Qué nos toca hacer en adelante? Bueno, es verdad que las posibilidades, las probabilidades están completamente en contra nuestra. Estamos en un derrotero clarísimamente que nos conduce a un calentamiento superior al 1,5 grados de temperatura dentro de este siglo, que es mucho más rápido de lo que todos lo creíamos posible, mucho antes de las predicciones científicas, de modo tal que ahora el corto plazo es en 3 décadas y el largo plazo, no que 3 décadas, en 2 décadas, y el largo plazo es de 2040 para adelante, ¿no es cierto? Yo no creo, sin embargo, a pesar de que tenemos las probabilidades en contra, que todo esté dicho respecto a la mitigación. Yo creo que existe una obligación moral clarísima por parte del primer mundo de restringir de manera dramática sus emisiones y por parte del tercer mundo y por parte de los países tropicales como el Perú, también de reducir de manera dramática sus emisiones que son producidas fundamentalmente por destrucción de ecosistemas. Y eso es absolutamente inmoral e inaceptable y no tendríamos por qué decir, bueno, pues ya está hecho. No, 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 no.
es algo que no puede seguir ocurriendo. Entonces, sí hay un esfuerzo muy grande necesario que hacer todavía en términos de mitigación. Por supuesto, como ya el cambio climático viene ocurriendo, también es importante mirar a la adaptación. Y en esa medida es crucial recordar que la adaptación no es simplemente para evitar los peores impactos del cambio climático, sino que debemos mirarla en términos constructivos, en términos de acceder a mejores niveles de vida, acceder a una mayor seguridad alimentaria, a acceder a un mayor gozo de la diversidad biológica y a un encuentro, un reencuentro entre los seres humanos. En esa medida, yo ya quizás se acuerden, desde el año pasado vengo diciendo que las NDCs deberían buscar sinergias entre adaptación y mitigación, y eso es algo que el reporte también indica con mucha claridad, que hay sinergias posibles y deseables entre adaptación y mitigación. Por ejemplo, en términos de adoptar la agroforestería, en términos de movilizar la agroecología por delante, por encima de la agricultura convencional y de la agroindustria, de promover la conectividad entre los ecosistemas y de hacer un manejo sostenible de la diversidad biológica para aumentar la resiliencia en general de la sociedad y en particular el mirar a la famosa transición energética en términos no solamente de un cambio de fuentes de energía, sino una reducción importante de la demanda de energía, que en muchos casos es una demanda completamente suntuaria y completamente desperdiciadora de energía. Nadie necesita vivir con el aire acondicionado encendido todo el tiempo. Nadie necesita las carreras de autos. Nadie necesita el exceso de vuelos que existen hoy en día. Y en consecuencia tenemos que pensar también en reducir nuestra demanda energética y no solamente hablar de cambio de fuentes de energía, ¿no es cierto? Si hacemos eso, entonces estaremos encaminándonos hacia una adaptación sostenible y resiliente. Pero el reporte del IPCC también advierte sobre una cantidad de iniciativas de lo que llama mala adaptación. Todas estas propuestas de falsa reforestación en lugares que nunca tuvieron bosque, plantando pinos y eucaliptos, especies foráneas que nunca existieron en nuestros países, por ejemplo, ¿no? Algo que el Cerfor, yo no sé por qué, recientemente estaba celebrando ese tipo de acciones, estas propuestas de alta tecnología, de captura de carbono, etcétera, son ejemplos de mala adaptación, de seguir con lo mismo y deben ser rechazados y denunciados como las mentiras que son. Sí, Ernesto, para terminar entonces, bien haces en decirnos que hay que conjugar la mitigación con la adaptación y tú has dicho en más de una ocasión que la respuesta principal de parte del Perú para cumplir con su meta de hacer frente al cambio climático, con su compromiso climático, para ser concretos, está en la Amazonía. Es como la respuesta está en la Amazonía y sobre todo en el cuidado de los bosques. Tú conoces muy bien la Amazonía, trabajas mucho tiempo en el territorio amazónico también, y la Amazonía parece ser el territorio menos conocido por la mayoría de peruanos, ¿no? Se ve como un tema más exótico, pero no se ve como una alternativa real o como una realidad en el escenario en el que nos encontramos. En este escenario, ¿cuáles son las tareas que nosotros deberíamos asumir? Y creo que ahí todavía el Estado no entiende que el cuidar o mantener esta idea de la meta de deforestación cero debería ser la meta en la que tengamos que poner la mayor parte de nuestros esfuerzos para cumplir nuestra meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué nos falta hacer en ese camino, Ernesto? Bueno, en ese sentido, el Perú está en muy mal pie y lamentablemente el actual gobierno no está ayudando. Ustedes recordarán hace pocas semanas que se declaró la emergencia climática en el Perú, con grandes bombos y platillos, el decreto de emergencia climática lista todo un reguero de acciones urgentes que deben tomar los distintos sectores del Estado en sus diversos niveles.
Y uno diría, bueno, qué bien que se está tomando atención a esto, hasta que uno encuentra esa infame cláusula según la cual los sectores deben cumplir con los encargos nuevos y exigentes que se les han planteado sin solicitar nuevos recursos al Tesoro Público, lo cual quiere decir que no sirve de nada en absoluto. La declaración de crisis de emergencia climática es un mero saludo a la bandera, es una mentira, es una farsa, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo estamos viendo cómo el Servicio Nacional Forestal y de Fauna está en una crisis institucional gravísima, prácticamente no sirve para nada en este momento, o si sirve para algo es para que los sátrapas de siempre, los taladores ilegales, los madereros irresponsables, sigan sacándole la madre al pobre bosque, y en esa medida las cosas van muy mal. Otro problema crucial es el tema del abandono y frente al despojo que están sufriendo los pueblos indígenas. El Estado se ha asegurado de hacer tan caro y tan complicado y tan sujeto a discrecionalidad el proceso de titulación y de ampliación de comunidades nativas, que hoy en día tenemos ese proceso bloqueado y tenemos comunidades nativas que están siendo invadidas, que han sido ya invadidas. Hay casos dolorosísimos y que ya no tienen territorio donde vivir, están al borde de la extinción como comunidades y están siendo sometidas además a la amenaza de la violencia homicida, porque los narcotraficantes que se están metiendo a invadirlos no tienen ningún agüero en amenazarles de muerte y en matarles si es que se defienden, ¿no es cierto? Y el Estado no está haciendo para nada un trabajo adecuado en términos de proteger a esa población y de reconocerle, porque no se trata de otorgarles, de reconocerles sus derechos tradicionales y ancestrales colectivos sobre la tierra. Entonces estamos haciendo muy mal trabajo. Sí, ahí Lo hay que que se tiene que reconocer que hay hacer. una agenda pendiente en los derechos de la naturaleza, hay una agenda pendiente en combatir las economías ilegales y hay una agenda pendiente también en la defensa de los, para la redundancia, de los defensores de la naturaleza que el Perú no está mirando con atención. Así Antonio es, Guterres, el sí. secretario general de Naciones Unidas, dijo en septiembre o en octubre del año pasado que si continuábamos con esta lógica de consumo y de producción, hacia finales de siglo la temperatura podría subir no a 1.5 ni a 2, sino a 2.7 grados centígrados. Definitivamente nos encontramos en un escenario en el que hay que actuar. La ciencia ya está diciendo su parte, está haciendo su parte, que es la investigación, y les toca a los decisores políticos tomar cartas en el asunto. ¿Cuál podría ser una reflexión final, Ernesto, que podrías mencionarnos y que podrías compartirnos de cara a lo que está sucediendo? Este año tiene que completarse el informe del IPCC, pero más allá del informe, lo urgente son las tareas. Sí, bueno, realmente estamos en una situación tremendamente grave, ¿no? En este momento lo más probable es que mucho antes del fin del siglo, excedamos el grado y medio de calentamiento y eso significaría una serie de impactos catastróficos y varios de ellos irreversibles. Por ejemplo, la desaparición de los arrecifes de coral, el derretimiento de los suelos congelados, pensábamos que eternamente congelados del Ártico, el permafrost, la desaparición de los glaciares tropicales. Entonces, la situación para nada es buena, pero tenemos que recordar que esto no es un acto divino, esto es algo que los propios seres humanos hemos causado. En esa medida, nosotros, los seres humanos, estamos en capacidad de revertir estos procesos. Pero para ello se va a necesitar mucho coraje, se va a necesitar en realidad asumir una misión heroica por parte de los que amamos el planeta y amamos a la humanidad. Es un momento heroico, ¿no? Es un momento de crisis absoluta, donde sería muy fácil dejarse someter por la desesperanza, decir ya al diablo no quiero saber más, voy a vivir mi vida como mejor pueda, pero no, yo creo que es mejor morir habiendo vivido de manera coherente con nuestros ideales,
Y entonces este es un llamamiento a todos aquellos que amamos la tierra y que no acabamos de odiar a nuestros semejantes, y que estamos dispuestos a tratar bien a nuestro prójimo a cambio de ser también bien tratados. Es momento de luchar, es momento de insistir, es momento de pelearla. Y bueno, pues no hay ninguna garantía, ¿no es cierto?, de que vamos a conseguir salir al otro lado en un día mejor, todos desayunados, como decía Vallejo. César Vallejo, pero eso no es motivo para tirar la toalla. Gracias, Ernesto. Sin duda, pensamos que en algún momento de la historia de la humanidad luchó por la consagración de los derechos humanos y como tú mencionas, en este momento heroico que nos toca vivir, quizás la lucha sea luchar por la consagración de los derechos de la naturaleza. Con esto, amigos, y agradeciéndole siempre a Ernesto la posibilidad de conversar con él, creo que podemos tener muchas luces alrededor de lo que ha sido este reporte del informe del IPCC. Seguramente vamos a seguir conversando con Ernesto en otras oportunidades. Recordarles que este miércoles 9 de marzo vamos a estar también en un diálogo MOSIC con Liliana Miranda, que también es parte del trabajo y del panel de científicos que ha trabajado una parte del informe. Así es que esperamos que estén atentos a este diálogo también el miércoles 9 a las 5 de la tarde. Y bueno, esperemos que estén atentos a las actividades que realiza el Movimiento Ciudadano frente al cambio climático. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y nada, será hasta una nueva oportunidad y sigamos teniendo ese coraje y esa fe en la lucha y en la esperanza, como bien nos recuerda Ernesto en cada una de sus intervenciones. Y en Muchas gracias. la alegría, hay que seguir luchando por la alegría. Un Exacto, defender la abrazo, alegría, Henry, un decía abrazo, amigas Benedetti, y ¿no? amigos. Defender la alegría como un Así coraje. es.